Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Voy a comenzar contándoles lo siguiente. Sé que Perú está en la palestra, en este preciso instante, los principales casos de lo que podría llamarse xenofobia, y digo podría llamarse porque también le podemos asignar otro nombre y lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, pues escuchan, en Perú. Pero Perú no es el único país, ni es el primero en el que se ha visto desgraciadamente, este tipo de respuestas en contra de la inmigración. Y digo de la inmigración y no solamente venezolana porque no somos los primeros tampoco. Es decir, la xenofobia también ha existido de cara, por ejemplo, a la migración centroamericana, pasando por México, no solamente Estados Unidos, en México también se ha vivido esta realidad. También la realidad de cara a poblaciones como la haitiana, como la cubana, que ha intentado llegar a tierra firme acá en el continente, también se ha vivido, pero ahora lo vemos con muchísima fuerza, muy acentuado en nuestro continente, algo que nos duele muy hondo, nos duele profundamente porque además sabemos que se trata fundamentalmente de un rechazo hacia nuestros hermanos venezolanos. Fíjense que tampoco estoy diciendo generalizado, porque así como, y quiero comenzar de esta manera, así como lo malo se resalta de un lado, también se resalta del otro. Es decir, estamos viendo situaciones desbordadas en torno a la incapacidad de aceptar a los venezolanos como inmigrantes, pero esto no significa de ninguna manera que podamos generalizar. Es decir, al menos acá no espero que ustedes piensen igual que yo y no vayamos a decir, bueno, es que todo el pueblo peruano o todo el pueblo chileno o todo el pueblo ecuatoriano o todo el pueblo argentino, no, de ninguna manera. Sin embargo, esto no deja de preocuparnos. No nos deja de preocupar porque además entendemos que porcentualmente Perú está a la cabeza junto a Colombia porcentualmente en la cantidad de inmigrantes venezolanos. Yo por acá tenía un ejercicio que estuve haciendo un poco más temprano. Perú tiene aproximadamente 750.000 venezolanos en su territorio. Algunos legales, otros en situación irregular. Colombia, solo por hablar de Colombia, tiene 1.4 millones de venezolanos, tienen 740.000 en situación regular y unos 665.000 en situación irregular. Ahora, ¿qué ocurre? Cada uno de nuestros países tiene grandes retos y problemas que solventar. Son países en desarrollo, países del tercer mundo, países que tienen sus propios problemas, sus propias realidades y recibieron de un solo golpe una inmigración desbocada. ¿Por qué lo comento así? Porque creo que para hacerle honor a la palabra debemos analizar las cosas en su justa dimensión, y su justa dimensión implica también pensar cuál ha sido la magnitud de recibir tal cantidad de personas sin tener la capacidad ni siquiera de resolver las necesidades internas de todos y cada uno de estos países que les estoy diciendo. Acá no estamos hablando de Canadá, no estamos hablando de Estados Unidos, ni de Alemania, ni de Suiza, ni de Suecia, ni de España. Estamos hablando de Perú y de todo el resto de los países. Ahora, no solamente hablar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, lo que está viviendo Perú es dramático. Acá estoy siguiendo en vivo y mi productora, quien por cierto le quiero dar mi agradecimiento público, ya cumple esta semana 2 años conmigo en Américas Noticias. Sé que ella está conectada en este momento. Bueno, me lo mandaba y esto está en caliente. El presidente peruano Martín Vizcarra acaba en este preciso instante de disolver el Congreso luego de un prolongado enfrentamiento con la oposición en lo que constituye el choque más profundo entre dos poderes del Estado. De hecho, el propio presidente Martín Vizcarra dice que se está haciendo historia. ¿Por qué comento esto? Porque es que no solamente hablar de qué es lo que está ocurriendo con los venezolanos, sino también hablar de qué es lo que está ocurriendo políticamente en términos de estabilidad institucional en el Perú. Un Perú que ha venido viviendo los embates de, por ejemplo, en la pelea entre Keiko y Kenji Fujimori, los embates de lo que ha significado la corrupción de Odebrecht, el impeachment que hubo en contra de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, también el nombramiento de Martín Vizcarra y, por supuesto, el no dar el voto de confianza por parte del Congreso hacia las dos propuestas ministeriales del Consejo de Ministros de Martín Vizcarra, lo que lo faculta constitucionalmente para de inmediatamente pues solicitar nuevas elecciones y disolver el Congreso de Perú. Por lo tanto, no esperemos que
aunque ya hubo una declaración pública que la vamos a leer a continuación, no esperemos que Perú le vaya a prestar mucha atención a lo que está ocurriendo en términos de la xenofobia hacia los venezolanos. Por cierto, muchísimas gracias a todos los que están conectados y ya compartiendo. Por ejemplo, dice Alice, eso sí es verdad, Vladimir, tienes toda la razón, y todos ellos pensaron que eso sería por unos meses y ya va más de un año, y porque el flujo no empezó este año se ha profundizado. También José dice, Perú es el cuarto país más ignorante del mundo, nos lo está diciendo José, y el último en el continente en educación. ¿Qué se les puede pedir? Bueno, yo preferiría, José, no irnos por este tipo de comentarios. Era lo que explicaba al principio. A Perú hay que agradecerle muchísimas cosas. Vamos a ver. Comenzamos con lo que significó el Grupo de Lima, donde se conformó el principal grupo multilateral de países que inició la lucha en contra del régimen de Maduro. Fue justamente en Lima. Originalmente con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, luego con Martín Vizcarra. Y no solamente eso, el haber aceptado tal cantidad de venezolanos, eso también hay que agradecerlo. Por lo tanto, el peor error en el que podemos caer es generalizar, porque de esta manera estamos pagando con la misma moneda y estamos poniendo en riesgo a nuestra gente que está allá. Justamente le estamos poniendo en riesgo la vida de aquellas personas. Yo entiendo la frustración. Y es que aquí vamos a otro punto. ¿Por qué se disparan estos hechos de violencia? Hay que ir para atrás también. Hay frustración de lado y lado, y eso trae consecuencias nefastas como la que hemos vivido. Vamos a ver qué ha dicho el comunicado íntegro de la presidencia de Martín Vizcarra, primer mandatario del Perú, antes de disolver el Congreso, que como les acabo de decir, y por ahí me lo están confirmando, Escobar me dice justamente que Iskra dice Escobar que acaban de disolver Martín Vizcarra, como se los acabo de comentar, el Congreso del Perú. Pero fíjense qué dice el comunicado íntegro. Dice lo siguiente: el gobierno de Perú rechaza enérgicamente las acusaciones infundadas sobre actos de xenofobia supuestamente ejecutados o tolerados por el Estado peruano que ha formulado el régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro, único responsable de la catástrofe humanitaria en Venezuela, del éxodo de más de 4,5 millones de personas y de la sistemática violación de los derechos humanos de sus propios ciudadanos, debidamente documentada en el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Continúa este comunicado del gobierno de Perú diciendo: el Perú ha acogido en actitud solidaria más de 850,000 ciudadanos venezolanos que han huido de la dictadura de Maduro y de las inhumanas condiciones que ha generado para sus connacionales. Y ojo, por ejemplo, Infobae de Argentina acaba de publicar una nota en la que destacaba que 4 de cada 5 venezolanos han salido del país fundamentalmente por no tener ni medicinas ni alimentos, es decir, totalmente desprovisto de cualquier oportunidad para sobrevivir en Venezuela. Entonces dice, al hacerlo, Perú renueva su tradicional política de Estado de promoción y defensa de los derechos humanos sin discriminación alguna. Por ello, el gobierno de Perú condena sin excepción toda forma de xenofobia, por supuesto que es lo que esperamos nosotros, los ciudadanos de este mundo. Bueno, que el Perú, en términos gubernamentales, aunque está viviendo toda esta hecatombe política, pues dictamine, establezca las medidas para actuar en contra de aquellos grupos que se han organizado para atacar sistemáticamente a los venezolanos, porque eso sí es una realidad. Pero insisto, esto no solamente ha pasado en el Perú, hay que recordar lo que viene ocurriendo hace 2 años en el caso de Brasil, al norte de Brasil, en el estado de Roraima, como por ejemplo se incendió aquel campamento de refugiados que, por cierto, era financiado, era sostenido no solamente por el gobierno de Brasil, sino además por la propia ONU. Ustedes lo tienen que recordar, cuando comenzaron a perseguirlos con piedras, con palos, con cualquier cantidad de cosas a los venezolanos para que salieran, que muchos de ellos tuvieron que salir. De hecho, yo por ahí tengo anotada una frase de un protestante, un manifestante brasileño que decía: limpiamos a nuestro pueblo de los indeseables. Es decir, esto no lo hemos visto solamente en Perú. Esto lo hemos visto en Ecuador, esto lo hemos visto en Panamá en el 2017, o no recordará las protestas que hubo en Panamá en el 2017. Esto lo hemos visto en Brasil. Y aquí entran muchas preguntas. Por ejemplo, la primera tiene que ver: ¿por qué ahora y no antes? Porque, por ejemplo, aunque ya se está viviendo hechos inclusive de xenofobia y se han vivido en Colombia también, en el 2018 se vivieron varios episodios de xenofobia. ¿Por qué ahora? Porque lo que sí es cierto
es que con la migración desde hace 5 años para atrás, una migración fundamentalmente de empresarios, de profesionales, entre ellos, por ejemplo, el caso colombiano de expertos en petróleo, bueno, pues hasta el momento era una bendición total tener una migración venezolana. Pero resulta que de un tiempo para acá, la realidad cambió, igual que en el caso de Panamá. En Panamá, en su oportunidad, toda una bendición tener a la ingente cantidad de recursos venezolanos, de empresarios venezolanos, muchos de ellos lavando dinero en Panamá, que se fueron hasta allá, que les abrieron el aeropuerto de Panamá, bueno, pues con ¿cómo se llama? Con alfombra roja. Y pues perfecto. Pero cuando ya llegaron a ese inmigrante que querían, pues por supuesto, comenzaron a trancar las puertas, a pedir visas, a pedir documentos especiales, etc. Entendemos que toda migración debe ser ordenada. Ese principio lo entendemos. Y entendemos también que, triste y desgraciadamente, las últimas oleada de migración venezolana, bueno, pues fundamentalmente viene de los estratos menos favorecidos del país, que gente que viene que va sin formación académica, con mucha pobreza, con muchas necesidades, parte de un sistema corrompido totalmente. Eso lo entendemos. Pero aún entendiéndolo, nos preguntamos, número uno, ¿cuál debe ser la posición de los gobiernos que están recibiendo a estos inmigrantes? ¿Cuál debe ser la posición de Venezuela? Y vamos a contrastar lo que ha dicho el dictador Maduro versus lo que ha dicho el presidente encargado Juan Guaidó. Vamos a hacer un contraste que vale la pena. Pero también, no solamente lo que están haciendo, lo que deben hacer los gobiernos, sino lo que deben hacer los propios nacionales de esos países y lo que debemos hacer los venezolanos en el extranjero. Porque nosotros también tenemos cuota parte de esta desgracia que se está viviendo afuera también. ¿Qué debemos hacer para que disminuya drásticamente la xenofobia en los lugares donde hacemos vida? ¿Cuáles son las causas que están llevando a que hermanos de nuestro propio continente nos estén rechazando? ¿Qué está pasando allí? ¿Y cómo podemos incidir positivamente para que esto se disminuya y en el mejor de los casos se elimine por completo? Insisto, son preguntas que vale la pena hacerse. Termino este comunicado íntegro de la presidencia de Martín Vizcarra, que tal como lo están insistiendo ustedes, también lo comenté un poco más temprano, acaba de disolver el Congreso del Perú. Dice así: el Perú es un país multicultural que ha integrado a su vida nacional a migrantes de distintos orígenes. Más de 3 millones de peruanos residen en el exterior. En consecuencia, las autoridades nacionales siempre dirigen sus mejores esfuerzos para facilitar una migración ordenada y segura y mantienen permanente contacto con las autoridades legítimas de Venezuela sobre este y todos los demás relativos a nuestra relación bilateral. A ver, Isabela nos saluda, dice: saludos a todos de Maracay, Aragua, en Venezuela. José dice: cuando salgamos de este gobierno aplicaremos la reciprocidad y visa para todos. Ojalá algún venezolano siga queriendo más al extranjero que al propio venezolano, porque por eso estamos como estamos, nos dice José. Por ahí Mabel dice: el presidente de Perú acaba de disolver el Congreso. Eso es correcto. Lloberro dice: hay dos posiciones, la de los gobernantes y la de los pueblos que conviven día a día con los nuestros. Roger nos dice: el presidente Vizcarra, sí, ya lo acabo de comentar. A ver, sigo más adelante. Solángel dice: Maduro pidiendo diálogo con Colombia. ¿Crees que se siente atrapado o acorralado? De ninguna manera. Está viviendo un segundo aire el chavismo en Venezuela y sumamente peligrosas las acciones que están adelantando. Por ejemplo, una de ellas, y que es bien caliente, viene de estas últimas 24 horas, es lo que han dicho en términos de una supuesta reactivación del diálogo de Noruega, pero esta vez no en Barbados, no en Oslo, sino en Caracas y con nuevos actores, es decir, con aquellos actores que firmaron aquel bufo acuerdo en el cual regresa el PSUV a la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. Cristina nos dice: ¿por qué organismos de seguridad del Perú arremeten contra los venezolanos? Lo hacen por cuenta propia o por órdenes superiores. Qué interesante lo que estás comentando, porque estando revestidos de autoridad letal, estoy refiriéndome principalmente a los policías, a los militares, etcétera. Si ellos atacan de tal manera, con tal saña como lo hemos visto, ellos están violando derechos humanos. Por lo tanto, ellos deben ser condenados por tal violación. No es cualquier cosa lo que están haciendo. Insisto, estoy claro en que no es la mayoría, pero aún siendo poco, por ejemplo, lo que hicieron con esa niña de 20 años, sea lo que sea la chica,
Es totalmente injusto verla llorando, gritando, pidiendo que por favor se detengan. Porque eso es lo que nos tocó escuchar. Mientras la golpeaban, le hacían de todo, pues bueno, es un ejemplo de lo que no debemos permitir. Ahora, ustedes recordarán que yo les decía, ¿será que en efecto en el continente, y no solo en el continente, los países sobre todo del sur, debemos hablar de xenofobia o, por ejemplo, debemos hablar de aporofobia? Y me dirán, bueno, nunca en mi vida he escuchado la palabra aporofobia. Bueno, pues resulta que es bien interesante porque hay una diferencia fundamental y muchas veces cuando uno le toca analizar esto, por supuesto los expertos sociales y los psicólogos sociales, cuando nos toca sentarnos a analizar las distintas patologías sociales, normalmente asumimos que cualquier rechazo como el que se está viviendo en América del Sur a los venezolanos es xenofobia. Pero aquí la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los factores, cuáles son las características de esos venezolanos que están siendo rechazados? ¿Por qué? La xenofobia, ustedes saben cuál es el concepto. El concepto es sencillo, es el rechazo a los extranjeros, sean como sean blancos, negros, ricos, pobres, altos, bajos, gordos, flacos, lo que sea. Pero la aporofobia es el rechazo a las personas pobres o desfavorecidas. Qué casualidad que este rechazo no se vivió hace 5 o 10 años atrás. Y ojo, no estoy diciendo que esta sea la única variable. No estoy diciendo que nuestros países como Ecuador, como Perú, como Argentina, como Brasil o como cualquiera son insensibles a la pobreza y a aquellos que son los desfavorecidos. Pero es interesante ver el cambio de ritmo en términos de la aceptación a los venezolanos. Sigo adelante. No me quiero quedar atrás y además quiero incorporar sus comentarios. Por ahí nos dicen, esto va a cambiar la manera de ver los migrantes cuando todo cambie en Venezuela. Nos saludan desde Bogotá. Por cierto, Andreina dice, nuestro presidente encargado debe tomar la carta en el asunto. Saludos, mis libertarios. Bueno, justamente les voy a hablar un poco del tema de Juan Guaidó. Por ahí Mario dice, me encanta tu programa. Muchísimas gracias, por Dios, un honor. ¿Cuántos aires tiene la dictadura? Saludos, Vladimir desde Chile. Bueno, tristemente tiene más de uno. Además, porque la dictadura no está sola. Aquí tomo las palabras del propio presidente Iván Duque, que él dice que la dictadura venezolana forma parte de una cadena del terrorismo transnacional. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente Duque. Por eso es que ha sido tan complejo, tan complicado salir de esta pesadilla venezolana, porque no es exclusiva del país. Porque no se trata solamente de 3 o 4 individuos que están dominando el poder. Es que se trata de países y de organizaciones criminales internacionales que están dominando el poder no solamente en Venezuela, sino que es parte de una agenda que ha procurado dominar el poder no solamente en el continente, sino en absolutamente todo el mundo. Por ahí nos dice, peligroso ese diálogo en Caracas, sin duda. José dice, la peor banda de tráfico de droga en la Argentina es exportada del Perú y en Argentina no maltratan a ninguno, le garantiza su debido proceso. Puedes leer. No, y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando, y es que es un fenómeno que tenemos que rechazar abiertamente y es parte de lo que he querido destacar en este momento. Obvio, aquí hay que entender también la magnitud de la cantidad de personas que se encuentran en el Perú, por ejemplo, e insisto, José, lo que ocurrió hace 2 años en el Brasil también, y nos tocó rechazarlo en ese momento. Y este tiene que ser la frase, tiene que ser digamos, el común denominador de los venezolanos de bien. Nosotros tenemos que salir, tenemos que dar lo mejor de nosotros, siempre lo he dicho, lo mejor de nosotros, sea donde quiera que usted esté. Usted no necesita un micrófono para impactar a los demás. Usted no necesita una cámara de televisión para impactar a los demás. Es un gran error pensar que solamente está en manos de aquellos que tienen la oportunidad de hablarle a miles de personas. Esto está en manos de todos y cada uno de nosotros. Se los he dicho en reiteradas oportunidades. ¿Qué puedo hacer yo para que aquellos que me rodean tengan una buena percepción no solamente de mí, sino de mi gentilicio? Yo, por ejemplo, todos los días, en mi trabajo, digamos, natural, que por cierto no es trabajo con puro estadounidense, con puro americano. Yo soy el único hispano que está allí. Ahora sería interesante que vayan, le toquen la puerta y les pregunten qué opinan de los venezolanos. Porque ese es el propósito que uno debe tener. Uno debe llegar a estos países a sumar, no a restar. Y tristemente hay grupos también de venezolanos que suman a restar. Y ojo,
no solamente de manera individual, también es una política de Estado, porque muchísima información hay de inteligencia de nuestros países, de América Latina, que han destacado que como parte de la política sistemática del régimen de Maduro ha sido enviar a estos individuos para crear este tipo de conflictos. Y ahora, bueno, vemos a un Maduro que, a diferencia de Guaidó llega y dice, bueno, vamos a través de nuestro canciller o el representante exterior, aunque no nos guste, porque yo les he dicho que a mí no me gusta, Julio Borges, vamos a procurar sentarnos para ver cómo se puede llegar a un acuerdo, se puede trabajar en conjunto. De hecho, por acá tengo parte de la información de Julio Borges. Bueno, pues resulta que mientras el presidente Juan Guaidó procura esta opción de sentarse a discutir y a ver cuáles son las opciones, Maduro va y le toca la puerta a la ONU pidiéndole $200 millones, como si ya nos hubiesen robado lo suficiente, pidiendo $200 millones de dólares supuestamente para repatriar a los venezolanos que están en Perú en un mes. Supuestamente, imagínense ustedes, si se han robado casi $800 millones de dólares, ¿qué no harían con apenas 200 millones de dólares? Dice tal cual, rechazó los pobres cuando iban los raspacupos, los amaban. Es que es lo que les digo, una cosa es xenofobia y otra cosa es aporofobia. Vamos a aprendernos esa palabra, aporofobia. Y la aporofobia, insisto, es el rechazo a las personas pobres o desfavorecidas. Porque no nos convienen, porque dan dolores de cabeza, porque utilizan el sistema asistencial, pero ojo, no hay que verlo solo desde un solo punto de vista. He insistido, hay que entender también cuál es la posición de aquellos que viven en países en desarrollo, que tienen su propio problema y ahora tienen que enfrentar una situación adicional que es, bueno, verse totalmente minado por extranjeros que están tomando espacios que ni siquiera han sido creados para ellos. Sigo adelante. Cristiano nos dice, yo estoy en Argentina y los venezolanos somos bien vistos y nos tratan bien. Aquí lo único es que algunos empleadores se aprovechan y pagan por debajo del salario mínimo. Muchísimas gracias por tu comentario. Andreina dice, esto debe parar y nuestras autoridades deben hacer todo lo que humanamente esté a su alcance antes de que esto sea peor para nuestros compatriotas que están no solo en Perú, sino en cualquier parte. Por ahí José nos comenta, Venezuela exportó mucha gente mala por culpa de los 15 años de atraso educativo. Por eso tenemos el deber de denunciar a cualquier venezolano. Totalmente de acuerdo contigo, José. Gracias por tu comentario. Que quiera aplicar la delincuencia como cultura. Ese es un punto. Es decir, no solamente cómo incido positivamente en mi entorno, sino cómo elimino, saco del sistema a esas manzanas podridas que están, porque sí las están. Sobre todo en América del Sur. Aquí también vayan a Miami y vean la realidad. Ni siquiera en Miami, en cualquier lugar. Siempre hay gente que se hace pasar por ovejita blanca y ustedes saben que guarda detrás. Tristemente, como en Venezuela tampoco hay instituciones serias ni funcionales, tampoco se puede saber los antecedentes, porque una manera muy sencilla sería, ok, muy bien, nosotros vamos a hacer un control migratorio efectivo y lo primero que vamos a hacer es pedir los antecedentes penales. Los antecedentes penales te los sacan por $100 en una esquina del centro de Caracas. Entonces, es que hay que ver también cuál es la situación de los gobiernos del mundo, que se encuentran ante un paredón y un paredón destruido que significa la institucionalidad o el Estado venezolano totalmente minado y destruido. Porque muy fácil sería eso, bueno, vamos a controlar quiénes entran. Un delincuente no puede entrar a ninguno de estos países, pues tiene lógica. Un asesino, un secuestrador, un violador no pueden entrar. Eso tiene lógica, pero ¿cómo hacen? Si en Venezuela se hace lo que les da la gana. La anarquía es total en el país. ¿Cómo se hace? Sigo adelante, también nos comentan, también pasa que hubo unos venezolanos que asesinaron y descuartizaron a dice un venezolano, otro peruano. A raíz de esto se recrudeció la xenofobia. Esto sucedió en Lima. Guillermo dice, Vladimir, qué triste, quedamos un paso adelante y 5 para atrás. Esta dictadura está dura, despiadada la xenofobia, nos dice nuestra querida Sol Ángel. Dice Vladimir, ha migrado mucha ignorancia como muchos cerebros bellos. Elema Rob dice, estamos en Santiago de Chile y gracias a Dios no hemos vivido rechazo de parte de los chilenos. Creo que el venezolano es visto tal acá como buen trabajador. Muchísimas gracias. A ver, Simón Santelí nos comenta,
Por cierto, gracias a aquellos que están conectados a través del Facebook Live, les quiero pedir a los que se acaban de conectar que nos apoyen compartiendo el programa. Van a la parte inferior izquierda y de esa manera nos están apoyando. Simón dice, solamente que Maduro renuncie y se resuelven varias situaciones y parte de la migración, volveríamos casi la totalidad de nuestro país. Tracy de la Cruz nos saluda. Joel Ortiz dice, grupos de chamos han ido a portarse tal cual se portaban en Venezuela y pagan los trabajadores y honestos. Saludos desde Higuerote en Venezuela. Iván Aristigueta dice, estoy de acuerdo contigo, Vladimir, debemos ser embajadores de nuestro país. También nuestro querido José Silva Ramírez nos saluda, que me pide que no me ponga bravo. Berta dice, ¿cómo hacemos con los malandros exportados por el régimen? Eso es una gran realidad. Y a eso nos estamos refiriendo. ¿Cómo podemos nosotros como venezolanos poderlos identificar, poderlos denunciar y poder apoyar a las autoridades locales? Les voy a colocar un ejemplo. Esto yo nunca lo he dicho en público, pero lo voy a decir para que los chavistas me agarren más cariño todavía. El gobierno de Estados Unidos, a ver cómo lo digo, el gobierno de Estados Unidos tiene agencias de inteligencia que se encargan de investigar a personas, organizaciones, empresas, grupos que puedan estar bajo sospecha de blanqueamiento de capitales, de delincuencia organizada, de relaciones con el chavismo, etc. Y tienen a individuos que les facilitan los nombres. Es decir, llega una información, uno la comprueba previamente y la comparte con las autoridades de Estados Unidos. Esa es al menos una contribución que uno como ciudadano debe hacer. Y me sumo allí porque formo parte de aquellos que facilitan esta información. ¿Por qué? Porque como periodista, al recibir tanta información diariamente, bueno, la corroboro y por supuesto la comparto con las autoridades. ¿Por qué? Porque no quiero que estos individuos que tanto daño han hecho en Venezuela salgan a disfrutarse y a destruir además la cultura y el resto de nuestros países que nos han recibido tan amablemente. Eso es una realidad. Por lo tanto, en América en general, en nuestros países, incluyendo Colombia, etcétera, etcétera, tenemos que hacer lo mismo. Por supuesto es distinto. A mí me toca saber que llegó tal individuo que se robó tantos miles de millones de dólares y que tiene no sé qué cuántas avionetas. Bueno, ese es un perfil. Pero si en nuestro entorno sabemos que hay individuos que roban, que secuestran, que violan, etcétera, bueno, pues hay que denunciarlo como corresponde. No podemos repetir lo que repetíamos en Venezuela. No podemos asumir que en el resto de nuestros países no se cumple la ley. Porque si no, no tiene ningún sentido. A ver, Mónica nos dice, concuerdo contigo, Vladimir, el régimen criminal está fortalecido tras el regreso del PSUV a la Asamblea Nacional y la persecución aumentará. Cada día es más difícil salir de esta pesadilla. Dice, en contacto desde Perú, saludos cordiales, nos dice Simón. Por cierto, Sol Ángel dice, si se reúnen por parte de la Unión Europea aquí en Caracas con esos políticos falsos, están legitimando a Maduro. Yo no creo que lo lleguen a legitimar. Él definitivamente ya está, al menos en términos de legitimidad, está totalmente fuera. Isabel Aguiar dice, si hacemos memoria, cuando la Cumbre de las Américas que hubo en Perú hace algún tiempo, el régimen envió un avión con una comitiva y luego esos se quedaron y comenzó todo el desbarajuste que hicieron algunos venezolanos y comenzó la xenofobia marcada. Hagamos historia desde cuando comenzó todo. Tracy, si tú tienes la razón, Vladimir, por unos pagamos todos, lamentablemente. Mucha delincuencia salió del país a hacer daño a otros. Voy acá al Instagram Live. Vid nos dice, eso es fobia a los pobres, no a la nacionalidad. Si fuera así, a Rosa Inés la votarían de Francia, a los hijos de Jorge Rodríguez de México, y no solamente en México, también en Australia. Chile Amado, gracias, dice Sol Ángel. Inosca dice, yo soy igual, superviso a 2 americanas que son mayores que yo y me aman. Por ahí nos dice Andreina, aunque ustedes no lo crean, esto da pie para que nazca un rechazo contra los extranjeros que están aquí en Venezuela. De nuestra parte, peligrosa esta situación, bien interesante. Además, el comentario que nos dice, que nos da Andreina, que nos comparte Andreina, Jesús, nos dice, eso es verdad, mi amigo, yo también soy el único hispano y todos los americanos que me conocen tienen diferentes opiniones de nosotros, por supuesto, buena. También nos comenta Krat, Vladimir, permíteme hacerte un planteamiento. Rusia no ha evaluado que es peor para su economía y su hemisferio, un hemisferio que le dé la espalda económicamente a sus intereses por haberse comportado así en este proceso.
Es complejo, la realidad de Rusia, y es un gran enigma. Igual con el caso chino. Fíjense que yo he venido diciendo que China ha estado muy bajo perfil en torno a la defensa de Nicolás Maduro, pero resulta que, y lo íbamos a tener hoy en el programa, ya hay información precisa de instalación en la base aérea Libertador en Maracay de equipos tan modernos de radares chinos que ni siquiera están en los catálogos de venta internacional. De eso vamos a estar hablando esta semana, Dios mediante. Maciel nos dice, mientras los políticos que estén de nuestro lado no asuman la salida política, claudico, seguiremos afectados y seguiremos en el exilio. La idea es sumar, pero nosotros sumamos y los políticos restan. José dice, así es, estimado, el común denominador es que la mayoría somos buenos, pero no pregonar perfección. Eso es correcto, hay que alertar que están saliendo malos. También, de acuerdo contigo, Josh Gret dice, acá en Chile se ha visto muy pocos casos, en general el venezolano está bien visto y qué bueno. Fuentes Jorge dice, hola Vladimir, yo estoy en Ecuador, gracias a Dios me han tratado bien, el pueblo ecuatoriano es muy noble, por cierto, lo conozco, he estado en Quito, como toda una pequeña minoría que nos mira mal, pero sin importancia. Sol Ángel, por su parte, nos comenta, Edgar Zambrano apuesta al diálogo, ya estoy segura que no estuvo preso como Guaparipano. Yo todavía me cuesta mucho pronunciar su apellido. Astrid nos dice, si yo estoy en Chile y cuando me preguntan mi nacionalidad respondo soy venezolano, quedan encantados y me tratan bien. Pues qué bueno que sea así y ojalá que esto pueda ocurrir también con el resto de nuestros países. Rafael dice, buenas noches, yo estoy en Chile y también estamos muy bien vistos. Yeli nos dice, Vladimir, yo estoy en Colombia y gracias a Dios me han tratado bien, hasta lloran a veces conmigo porque lo hago por mi país. A mí me pasa también, hay una señora muy mayor que tendrá 85 años, casi 90 años, cuando voy los domingos a la iglesia, ella pues se enteró por Trump, se enteró de Venezuela y de esa realidad y descubrió que yo era venezolano, y luego de descubrirlo todo el tiempo, todos los domingos me detiene y me pregunta cómo está mi familia, cómo están mis amigos, que ella está orando por el país. Bueno, gente sensibilizada que no tiene por qué ni siquiera preocuparse por Venezuela, pero sí lo hacen, e insisto, y lo hacen porque ven, hay una empatía con aquellos que hemos salido y por supuesto hemos procurado sumar, insisto, y no restar. Maciel nos dice, Vladimir, pero es que aquí en los Estados Unidos es horrible la cantidad de estafadores venezolanos que nos rodean, es muy triste. Imagínate que estamos viendo cómo nuestros compatriotas venezolanos aquí en Estados Unidos reciben alimentos gratuitos y luego los envían a Venezuela para venderlos, y medicina también. Eso es totalmente cierto, eso es una denuncia que hemos dado nosotros. ¿Qué ocurre? No solamente el régimen de Maduro quiere permanecer, los carteles quieren permanecer, el tráfico de oro quiere permanecer, y países como Rusia, China, Irán, etcétera, quieren que permanezca el chavismo allí. Sino además hay un grupo, qué desgracia, pero hay un grupo importantísimo de venezolanos que se han conformado en organizaciones no gubernamentales, fundaciones, y para ustedes contar, que están viviendo de la desgracia venezolana. Y ahí tengo que incluir a periodistas y a políticos que han descubierto que lo mejor que les puede pasar es que se mantenga el régimen, porque en el momento en que caiga el régimen se les acabó la comida. Y esto no es nuevo, también ha ocurrido con el exilio cubano. Hay un exilio cubano que tiene 60 años viviendo de la desgracia cubana, allá en Miami. Bueno, esto lo están copiando también grupos de venezolanos, que salen a recoger dinero, recursos, alimentos, medicina, y lo que menos hacen es llevarla a buen destino. Eso también hay que denunciarlo. También nos dice, hola, Dios te bendiga desde Orlando, orando por nuestro país. Bueno, estamos aquí en la misma ciudad. Mari dice, tienen acceso más rápido los delincuentes con conseguir los documentos que cualquier profesional. Es triste la realidad. Así es, correcto. Por ahí nuestra querida Selema Rob dice, nosotros te amamos, no importa los chavistas. Mari Morales dice, a los que cometan fechorías los atrapan y los deportan para que tengan patria. Interesantísimo. ¿Por qué no? Después de pagar pena, por supuesto, es lo ideal. José dice, debemos solicitar a las embajadas que nos habiliten un canal de denuncias. Oye, fíjense esta propuesta de José. Debemos solicitar a las embajadas que nos habiliten un canal de denuncia
para este tipo de personas debe ser una buena práctica para dar el ejemplo de una migración honesta y diferente. Bueno, pues entonces vamos a montarnos una campaña en todos y cada uno de nuestros países para solicitarle a las autoridades locales, regionales y estatales, pues que se habilite este espacio para poder hacer las denuncias correspondientes. También nos comenta Cristina, nos dice, los del tren de Aragua hasta han hecho público que van a emigrar porque Venezuela ya no hay dinero. Bueno, ya hace rato se encuentra parte del tren de Aragua, desgraciadamente en Perú. Yo le hice, ¿puedes repetir cómo se comparte el live, por favor? Bueno, en el caso del Facebook Live es muy sencillo porque van a la parte inferior izquierda y le dan a compartir, pero en el caso del Instagram es básicamente copiar el enlace y compartirlo a través de mensaje directo, así que tranquila. Nos dice, dejarás grabado el programa, voy a transmitir en vivo este fin de semana, así que no se preocupen. Krat dice, para los rusos insostenible esta farsa de apoyo a unos criminales porque les interesa tener el mercado económico y militar del futuro. A ver, sigo más adelante, ya nos quedan solamente 4 minutos al aire. Maciel dice, hay uno que lo llaman gurú de las redes y otro que se muestra como el dios de la ayuda y las recolectas, y lo peor, caemos en la trampa. Totalmente de acuerdo contigo. Nuestro querido Mario, que está por allí, mi gran colega y amigo desde Buenos Aires, dice, Guaidó, según mi punto de vista, fracasó por llevar una paciencia nunca vista mientras las muertes suman de a miles. Milagros Calzadilla dice que dejen el diálogo, eso alimenta la dictadura, mientras que Maridela Valera dice, saludos desde Chile, ya queremos regresar a nuestro país, estamos muy ansiosos y deprimidos, haciendo todo lo posible por seguir adelante, es muy difícil estar en el exilio. También Tracy nos comenta, tú tienes toda la razón, Vladimir, por unos pagamos todos, lamentablemente. Mucha delincuencia, salieron del país a hacer daño en otro lado, nos comenta nuestra querida Tracy. Bueno, nos toca ahora sí hacer punto final a nuestra emisión del día de hoy de América es Noticia y... Bueno, no, por ahí Alejandro Mendoza nos dice, yo estoy en Perú, pero gracias a Dios me ha ido bien, esto no lo puedo dejar de leer, además estando en Perú, y me ha tocado mucha gente amable y bondadosa, pero como todos los países hay personas malas y buenas, pero le doy gracias a Dios porque su bendición me ha, al camino, me ha llevado al camino que ha querido, pero todos los días, a Dios que nos sigan protegiendo a todos nosotros los venezolanos con lo que estamos viviendo día a día. Dios nos bendiga a todos, ya que somos sus hijos y hermanos sobre todas las cosas, nos dice Alejandro Mendoza. Bueno, ahora sí, me toca despedirme el día de hoy de América es Noticia y hablando justamente de del cariño que también nos tienen los extranjeros. En el caso de los venezolanos, hace algún tiempo, que será hace un poco más de un mes, coloqué una canción, una pieza que la conocemos prácticamente todos los venezolanos, por supuesto, la canción Venezuela, y es interpretada por un mexicano, y es por Samo, que fue integrante del grupo mexicano Camila. Una magistral interpretación, muy fuerte, pero vamos a aprovechar la oportunidad para volverla a colocar a propósito de nuestra transmisión del día de hoy. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.